Informándose en compañía de Noticiero Hechos, ¿cuáles son las ventajas o riesgos de los juicios simplificados de casos que se ventilan en los tribunales? De esto hablamos en nuestro tema del día. La pronta y cumplida justicia mandata la Constitución de la República, que en muchos casos no logra aplicarse. Una de las alternativas para agilizar es el proceso simplificado. Existe la oportunidad para que las personas admitan su responsabilidad sin necesidad de ir a un juicio a confrontar las pruebas que resultan siendo, digamos, fuertes, evidentes, sólidas para poderlos condenar, a cambio de unas ventajas que pueden ser la disminución punitiva. Y como existen muchísimos casos, el procedimiento abreviado como una salida alternativa del proceso simplifica, digamos, los términos de los procesos y da respuesta efectiva en un corto tiempo. Una de las condiciones indispensables en la mayor parte de los países que tenemos regulada esta figura es que el imputado acepte la culpabilidad del hecho. Entonces, la base principal del procedimiento abreviado es que la investigación esté bien hecha. Estas medidas se han aplicado en países como Chile, Honduras, Colombia y Estados Unidos, entre otros. Y los expertos aseguran que el modelo no facilita la impunidad. No hay conexión entre el procedimiento abreviado, digamos, y ese concepto de impunidad o fraudes, porque hay controles que están internos ahí mismo por la legalidad. Entonces las reglas están en la ley, ¿verdad? Esa es la primera garantía de que eso no va a ser arbitrario, es decir, el fiscal general o el fiscal que corresponda no hace una negociación arbitraria. Siendo pública la acusación, ese es un parámetro también de medir la transparencia, es decir, si todo el pueblo sabe por qué hechos y por qué delito está siendo acusado tal, luego la negociación tiene que ser una negociación coherente con la imputación que se estaba haciendo. Es decir, yo no puedo negociar las penas más allá del tiempo que lo establece la legislación. Lo segundo, que la negociación no es oculta. No es oculta en el sentido de que no es algo que se lleva por debajo de la mesa, sino que se ventila dentro de un juicio oral y público y que permite esta información. Y lo tercero más importante es que tiene un debido proceso reconocido. La figura del proceso simplificado en los juicios penales tienen algunas ventajas, especialmente en reducir la mora judicial. No solamente para descongestionar a la justicia, sino para humanizarla, acercarla un poco más al individuo. Agilizar la justicia, reducir los temas de impunidad. Esto implica economía de recursos en el sentido de que puedan, digamos, evitar que todos los casos se vayan a juicios y se tenga ese desgaste institucional, los costos en el recurso humano, en el recurso económico. Y lo tercero, el tema de la reducción de la mora judicial. Logra que el Estado tenga una reacción, digamos, pronta en el juzgamiento de los casos que deberían ser llevados a juicio. En El Salvador hay disposiciones legales que permiten este tipo de procedimientos. Sin embargo, se busca hacer más eficaz el instrumento y lograr más confianza en la población para garantizar justicia y no impunidad. Con imágenes de Ever Ábalos, un reporte de Luis Alberto López. Bueno, un tema que genera controversia, el tema de los juicios abreviados, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que si bien la ley los permite, pero no dejan de generar una sensación de impunidad entre los ciudadanos. Quizás porque a veces desconocemos, digamos, el alcance de este tipo de procedimientos. Se les ha estigmatizado. Los juicios abreviados en sí no son malos. Lo malo es cuando un juicio abreviado lo amarras a una reducción drástica de la pena, que podría darse incluso sin necesidad de un juicio abreviado, por otros beneficios, por otras condiciones en un proceso. El juicio abreviado nada más es reducir el costo procesal, los gastos procesales, los tiempos procesales, la mora judicial, etcétera. Eso es lo que busca un juicio abreviado. Ahora, que a esto a la par le pongas una reducción bien considerable de la pena es otro tema. Pero el juicio abreviado es hasta bueno, es favorable para el sistema. Ahora, es lo que necesitamos acá. En otras oportunidades también tú habías mencionado, Charlie, que si bien es cierto, esta reducción a veces puede dar esa sensación de impunidad, siempre se maneja bajo el marco de la ley. De acuerdo, siempre es legal. No están haciendo nada que no fuera legal. Fíjate que existen juicios ordinarios y juicios sumarios. El ordinario es el que lleva el proceso de ley normal. El sumario es como su nombre lo dice, sumario, más corto. Y hay sumarísimos. Este abreviado es más chiquito que el sumario todavía. Entonces, qué bueno que aquí todos los procesos los sacáramos y no tuviéramos empapelados los juzgados de folders de juicios, ¿no? Claro, hay mucha gente esperando también un proceso que se le alarga hasta más de un año. El tema es, Carlos, y yo creo que lo que mucho se ha cuestionado y lo hemos planteado ya en otras oportunidades acá, es que pareciera que este es un beneficio que no está disponible para todas las personas. Esto es lo que se cuestiona,
¿verdad? Que si todos somos iguales ante la ley, todos deberíamos de tener el mismo derecho o el mismo beneficio. Sí, es que y lo que pasa es que parece que no se le da la misma oportunidad a las personas que han cometido X cantidad de delitos, porque el juicio abreviado aplica en X tipo de proceso, por tal tipo de delito, no para todo. Entonces habría que estandarizarlo nada más, claro, y regularizar el tema de la reducción de pena, que no sea tan drástica. Fíjate que algunos fiscales de Estados Unidos, con los que tuvimos la oportunidad de hablar sobre el tema de los juicios abreviados, ellos decían que en Estados Unidos es el procedimiento más común que existe. Claro. ¿Por qué? Porque ellos señalaban que lo importante es que el acusado confiese y que acepte el haber cometido el delito, y no tanto el hecho de que pase tanto tiempo en la cárcel y que al final pues los procedimientos le cuestan mucho dinero al mismo Estado. ¿Ves? Entonces, claro, y ellos decían que es bien difícil, en el caso del lavado de dinero, es bien difícil, decía, lograr recuperar las cantidades que se lavaron o las cantidades que se estafaron al Estado. Ellos lo que decían, lo importante y la ganancia con el juicio abreviado es que lograr que en este caso el acusado confiese y que acepte el delito del que se le estaba acusando. Bueno, lo hemos visto con el expresidente Elías Antonio Saca, ¿no? Que él ha dicho cómo sacaron el dinero del Estado. Pero realmente te digo, quizás porque en El Salvador estamos muy familiarizados con este tipo de procesos, la mayoría de la gente piensa, bueno, que se está favoreciendo a alguien cuando se le da una pena menor a cambio de que confiese el delito. Pero decíamos, es quizás porque pues no todos somos abogados y desconocemos el alcance que puede tener este tipo de procedimientos y si es beneficioso o no para la administración de justicia. Sí, insisto, el tema de hacer abreviado un juicio no es malo de por sí, es bueno, al contrario, es lo mejor que nos podría pasar como sistema judicial. El tema es que eso no vaya aparejado a una reducción muy drástica de la pena, porque dará la sensación de que es impunidad y que claro, está bien, estás aceptando, pero te están cortando la mitad de la pena. Y lo otro, que se estandarice, que aplique a todos los procesos penales, tanto al que se haya robado una gallina como al que se haya robado 300 millones de dólares del Estado. Exacto, lo que tú decías, ¿verdad? Disminuye los costos y disminuye el tiempo de espera de un proceso judicial. Así es, bueno, creo que eso reduciría considerablemente el número de gente que está presa. Y la carga del Estado, Manuel, tenemos también. Más de 40.000 personas detenidas que están en prisión. Entonces también habrá que ver, digamos, en qué casos se podría aplicar esto, porque definitivamente hay crímenes que son atroces también, donde definitivamente no se debe ni de pensar que se puede aplicar este tipo de beneficio. Entonces ahí es cuando comienzas a ver que para unos sí y para otros no, ¿verdad? Lo que decíamos, que la justicia sí para unos y no para otros. En este caso habrá delitos en los que, como vos decís, homicidios agravados, violaciones, etcétera, donde no debe tener cabida un juicio abreviado. Y si no importa, te tomes lo que te tomes para condenar a una persona así. Pero en otros casos tal vez sí valga la pena. ¿Para qué detenernos tanto tiempo en alguna cosa que si acepta la culpabilidad a alguien ya procede? Claro.